Hola gente de YouTube, somos Edu Salud, acá con mis manitos otra vez. Y son como las 2 de la mañana, fíjense, no sé si se llega a ver ahí, 2:20 de la mañana. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la continuación de tejido epitelial. Vamos a enfatizar en lo que es el epitelio glandular, ¿sí? En el último video estuvimos viendo lo que era el tejido epitelial, generalidades y lo que era epitelio de revestimiento. Hoy toca ver los otros tipos de epitelios que son las glándulas, ¿sí? Fíjense, vamos a comenzar por ponerles esta imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que se ve en la gran diferencia que existe entre lo que es un epitelio de revestimiento y un epitelio glandular. Fíjense, estas tres de acá arriba son epitelios de revestimiento y fíjense que siempre están por fuera, ¿sí? O están orientados hacia lo que es la luz. Fíjense, hacia lo que son los espacios de color blanco. En cambio, lo que son las glándulas se encuentran más por dentro de lo que son tejidos, o sea, dentro de lo que es tejido conectivo. Fíjense, estas dos de acá abajo son glándulas. A la izquierda se ven un conjunto de glándulas mucosas, ¿sí? Que fíjense que están metidas dentro de lo que es el tejido conectivo. Y a la derecha se están viendo otras glándulas que se ve que tienen una especie de luz. En esa luz se están volcando sus productos de secreción, pero no significa que estén revistiendo esa luz precisamente. Eso también son glándulas, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo el gran contraste que hay entre lo que son epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento, como su nombre lo dice, siempre revisten luces, cavidades o superficies, como en el caso de lo que es una piel, mientras que los epitelios glandulares siempre se orientan estando dentro, incluidos dentro de lo que es el tejido conectivo. Y bueno, puede ser que haya glándulas que sí es cierto que miren hacia una luz y que estén dentro de, como que sean como imaginaciones de lo que es el epitelio de revestimiento, pero bueno, son cosas que van a ir aprendiendo a medida que vayan entendiendo lo que es el tejido epitelial. Pero es como para que vean la gran diferencia que se encuentra entre los dos tipos de tejido epitelial, ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver a mis manos y vamos a empezar por escribir cómo vamos a clasificar al epitelio glandular, ¿sí? Vamos a poner acá epitelio glandular. Bueno, lo primero por lo que vamos a clasificar al epitelio glandular, a la glándula en sí, va a ser por el destino de los productos. Según el destino de los productos, las glándulas pueden ser endocrinas o exócrinas. Las glándulas endocrinas son las que van a secretar sus productos hacia la sangre y las glándulas exócrinas son las que van a secretar sus productos hacia una luz, ¿sí? Las glándulas endocrinas son las que no van a tener un tubo que lo conecten con una luz. En cambio, las exócrinas sí van a tener un tubo que las conecte con la luz, que lo vamos a ver ahora en un cachito, ¿sí? Ese es el primer criterio de clasificación de lo que es el epitelio glandular. Una glándula puede ser exócrina o endocrina. Otro de los criterios que se utilizan para clasificar a una glándula es el mecanismo de secreción. Según el mecanismo de secreción, las glándulas pueden ser merocrinas, apócrinas u holocrinas. Vamos a poner acá una tilde. Esos son los otros tres criterios de clasificación. Vamos a ver que las glándulas que tienen una secreción merocrina es la típica secreción común de lo que es la exocitosis por vesículas. Las células apócrinas lo que hacen es meter literalmente o sea, se liberan cosas muy grandes, ¿sí? Y se llevan un cacho de membrana plasmática. Eso es una secreción apócrina. Y una secreción holocrina es una secreción en la que la célula glandular va a acumular el producto de secreción en el interior y va a sufrir una apoptosis y cuando muera libera todos los productos que mantenía en su interior. Eso es una secreción holocrina. Ese es otro criterio que utilizamos, ¿sí? El otro criterio es la cantidad de células. Según la cantidad de células, la glándula puede ser unicelular,
como es el caso de las células caliciformes, o puede ser pluricelular, es decir, va a tener muchas células. Puede ser pluricelular, también se le dice multicelular, es lo mismo. Eso es la clasificación del epitelio glandular según la cantidad de células. Y el otro criterio que se utiliza es según el tipo de secreción o contenido de secreción, es lo mismo. Acá vamos a tener glándulas mucosas, cerosas o mixtas. Y bueno, esos son los 4 criterios fundamentales que vamos a utilizar. Hay un quinto criterio que podríamos llegar a utilizar, que es a qué célula excita, ¿sí? O sea, podríamos poner célula blanco. Esto ya es más de sistema endocrino, ¿no? Digo, hay células que son autócrinas, que es cuando liberan el producto de secreción y se excitan a sí mismas, forever alone. Hay secreciones parácrinas, que es cuando se excita a una célula vecina. Y hay secreciones que ya son endócrinas, que acá, como es por sangre, como se ve acá, justamente lo que van a hacer es excitar a una célula blanco a distancia, ¿sí? Entonces acá tenemos los principales criterios que vamos a utilizar nosotros para clasificar a una glándula. Vamos a comenzar por el destino de los productos. Fíjense esta imagen que están viendo acá. Acá se observa el primer criterio que utilizamos. Tenemos glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Fíjense, la de la izquierda es una glándula exócrina. Es una glándula multicelular, ¿sí? Porque se ven varias células en este caso. Y fíjense que tiene un conducto. Fíjense que todas las células vierten los productos de secreción a un conducto común, ¿sí? Y ese conducto común comunica con lo que es la luz. La luz de lo que es un órgano, podría ser una superficie, lo que sea, ¿no? Pero al fin y al cabo tiene un conducto que lo comunica con una luz. Ese conducto se conoce también como adenómero, ¿sí? Es lo mismo decir conducto que decir adenómero. Entonces, una glándula que tiene un conducto es una glándula exócrina, ¿sí? Las glándulas de la derecha, que es la que estamos viendo acá, fíjense que se ven vasos sanguíneos, se ven algunos capilares ahí redistribuidos, y fíjense que hay glándulas que secretan directamente los productos de secreción a la sangre, porque no tienen un conducto común al que puedan vertir sus secreciones. Entonces, ¿a dónde vierten su secreción? Al tejido conectivo, y del tejido conectivo a la sangre. Y esas son las glándulas endocrinas, ¿sí? Esas son lo que nosotros conocemos como glándulas endocrinas, que vierten su contenido de secreción a la sangre. Esa es la principal diferencia. Fíjense que en esta otra imagen se está viendo cómo cómo son las glándulas exócrinas y las endócrinas. La de la izquierda, fíjense que se ven ahí dos glandulitas, y fíjense que tienen un conducto común, que es lo que les estoy señalando. Y fíjense que ese conducto comunica con una luz, ¿sí? Y ahí se vierte la secreción. Eso es una glándula exócrina. En cambio, la de la derecha se ve en un conjunto de acinos mucosos. Esos son glándulas mucosas, después van a saber por qué. Y por fuera se ve todo lo que es tejido conectivo. Pero fíjense que no hay ningún conducto, ninguna abertura, ningún espacio al que puedan vertir su contenido. Fíjense que no hay ningún conducto en común que lo comunique con una luz. Entonces esas glándulas lo que hacen es vertir el contenido de secreción a lo que es el tejido conectivo subyacente, donde están estos capilares sanguíneos, y de ahí las hormonas pasan a sangre, ¿sí? Y bueno, en la sangre después se redistribuyen. Todo producto secretado por una glándula, ¿sí?, que actúe sobre otra célula, o sea, que pueda regular, inhibir o estimular una función, es una hormona, ¿sí? Entonces, las glándulas estas, por ejemplo, podrían secretar cualquier cosa y las secretan a la sangre. Esas son glándulas endocrinas, ¿sí? Ese es el primer criterio que nosotros utilizamos para clasificar a una glándula. Bien, el segundo criterio que nosotros vamos a utilizar para clasificar a las glándulas es el mecanismo de secreción.
El primer mecanismo que estamos viendo acá, la A, es una secreción holócrina. ¿En qué consisten? Son células que acumulan el producto de secreción, lo que quieran secretar, en su interior y sufren una apoptosis, que es una muerte celular programada, ¿sí? Se suicidan. Y cuando se suicidan, todo lo que está contenido en su interior sale al exterior y así secretan los que quieren secretar. Es medio extraña la forma, ¿no? Pero sí, ese es un tipo de secreción holócrina. El tipo de secreción B, el mecanismo de secreción merócrino, o las glándulas merócrinas, son las típicas, es decir, el producto que se quiere secretar se guarda en una vesícula y se secreta por exocitosis. Ese es el mecanismo típico. Esa es una secreción merócrina. El mecanismo C, las glándulas apócrinas, son las que tienen que secretar moléculas muy grandes o lo que fuere. Y bueno, lo que hacen es llevarse literalmente un cacho de membrana plasmática de la célula consigo mismo en lo que es la secreción. Lo que es una secreción apócrina es muy común en lo que es secreción de lípidos o cosas así. En la glándula mamaria se ve mucho esto, o eso más o menos es lo que recuerdo. Si alguien sabe más que yo, corríjame en esto. Bueno, ese es el segundo criterio que utilizamos, el mecanismo de secreción. El otro criterio que vamos a utilizar es la cantidad de células. Fíjense esta imagen que estoy mostrándoles ahora. Acá se ven la gran diferencia que tenemos, ¿no? Habíamos dicho que hay glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. El ejemplo típico de glándulas unicelulares son las células caliciformes, que ya las estuvimos viendo. Fíjense, acá les estoy señalando algunas células caliciformes. Fíjense que son una sola célula, o sea, es una sola celulita, que tienen un contenido de secreción mucoso. Eso blanquito que se ve ahí es la célula caliciforme y todo lo blanco es la secreción mucosa, ¿sí? Es todo el contenido mucoso que tiene para secretar. Y fíjense que son aisladas, son células que están aisladas, que no están juntitas una al lado de la otra. Entonces decimos que son glándulas unicelulares. En la imagen de al lado de la derecha se están viendo muchas células mucosas formándome acinos mucosos. Fíjense que son varios tipos, son varias células no reunidas formándome un mismo acino. Esos son glándulas multicelulares. Bueno, la otra imagen estamos viendo lo que es glándulas mucosas y serosas. Este es el cuarto criterio que nosotros utilizamos para lo que es la clasificación de las glándulas. Habíamos dicho que según el tipo o el contenido de secreción, las glándulas pueden ser mucosas o pueden ser serosas, como también pueden ser mixtas. Fíjense, las glándulas que están a la izquierda, fíjense que se ven como muy blancas, son blanquecinas, ¿sí? Y es muy denso el contenido de secreción. Pero fíjense este pequeño detalle, los núcleos están hacia la periferia, o sea, están como a los bordes, tirados para afuera, y están aplastaditos. Esa es la forma típica que se utiliza para reconocer a una glándula mucosa. Se ve como algunos cúmulos de puntos blancos, como una secreción muy densa, pero el principal criterio son los núcleos aplastados hacia la periferia. Así es como nosotros vamos a reconocer una glándula mucosa. Y fíjense la diferencia que tiene con la de la derecha. Acá a la derecha les estoy señalando en un círculo una glándula serosa. Fíjense que el contenido de secreción es como más clarito, o sea, ahí en el centro se ve toda la secreción y por fuera se ve todas las glándulas, todas las celulitas que componen a la glándula serosa. Fíjense que el núcleo es mucho más redondito y fíjense que está muy centrado, ¿sí? No se ven secreciones recontra espesas, cosas recontra blancas o densas, no. En este caso son células con un borde bien redondito, centrado, y bueno, secreciones más claritas. Es así como se ven las glándulas serosas. Y hay también, acá les estoy mostrando otra imagen de lo que son glándulas mixtas. Se ven repartidas glándulas mucosas, como fíjense esta que les estoy señalando acá, que se ven glándulas mucosas, que son esas cosas blancas densas, y por fuera se ven glándulas serosas anexadas. Esos son glándulas mixtas.
Y bueno, el último criterio que utilizamos, que es el de la célula blanco, acá no tengo ejemplos para mostrarles. Pero bueno, las secreciones, fíjense, vamos a volver a mis manos, las secreciones que se liberan y excitan a la propia célula son autócrinas, o sea, la célula libera un contenido de secreción y ese contenido de secreción excita a la misma célula, esto es autócrino. El otro tipo es que la célula libera un contenido de secreción y excita a una célula vecina, eso es parácrino. Y cuando una célula libera el contenido de secreción y excita a una célula a distancia, eso es endocrino, ¿sí? Ahí tenemos todos los criterios de clasificación de lo que es el epitelio glandular. Si ven unas hojas acá al costado, son hojas blancas, son todas las hojas que usamos para escribir. Ya sé que queda muy desprolijo, pero bueno, es que al ser videos caseros que hacemos acá en casita, es como que a veces no cuidamos esos pequeños detalles. Y la cámara se mueve y bueno, termina apareciendo cosas de la nada. Bien, ahora habiendo contado cada uno de todos los criterios que utilizábamos para clasificar a las glándulas, vamos a adentrarnos un poquito más dentro de lo que son las glándulas exócrinas. Hay criterios de clasificación para glándulas exócrinas. Y esos criterios de clasificación para las glándulas exócrinas tiene mucho que ver con lo que es su tubo, con lo que es la forma de su, con lo que es su adenómero, tanto con su forma como si presenta o no ramificaciones. Ahora lo vamos a ver. Vamos a decir entonces que hay, según la forma del adenómero, vamos a decir que hay glándulas tubulares, acinares y alveolares. Eso va a depender de la forma del adenómero, ¿sí? Pero otro criterio que vamos a utilizar va a ser lo que es el mismo conducto, o sea, su adenómero, que puede tener varios conductos, puede estar como ramificado o puede ser simple o no ramificado. El ramificado también se llama compuesto, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver esta imagen que les estoy mostrando ahora en pantalla. Acá se está viendo el primer criterio que utilizábamos para caracterizar a lo que es la glándula exócrina, según la forma de su adenómero. Fíjense, la primera glándula, es una glándula como redondita, ¿sí? Y su adenómero tiene esa forma particular. Cuando tenemos esa disposición de células, ¿sí? Y su adenómero tiene esa forma como apenas redondeada y bien alargado, es el conducto, decimos que es una glándula acinar, es un acino. También se le dice alveolar. La segunda célula que estamos viendo, la segunda glándula que estamos viendo, fíjense que tiene como una forma de tubo, o sea, como si fuera un tubo de ensayo, ¿sí? Las células se disponen de esa manera y su conducto es bien recto. Eso es una glándula tubular. En cambio, la última tiene como una forma medio de tubito de ensayo, pero como redondeado hacia la punta, y su adenómero toma esa forma muy particular. Eso es una disposición alveolar. Justamente como tiene tiene como una unión entre lo que es un tubo y una especie de alvéolo, decimos que son túbulo-alveolares, ¿sí? Entonces, ese es el primer criterio que nosotros utilizamos para decir, bueno, según la forma del adenómero de una glándula exócrina, puede ser tubular, acinar o alveolar, se le dice también a la acinar, o túbulo alveolar o túbulo acinar. Eso es la clasificación según la forma del conducto. Bueno, en esta otra imagen que les estoy mostrando ahora vamos a ver el otro criterio que yo les comenté, que es la clasificación según si el conducto es un solo conducto o si se ramifica. Fíjense, la primera imagen estamos viendo una glándula tubular, ¿sí? Que como tiene solamente un adenómero que lo comunica con la luz, adenómero es lo mismo que conducto,
decimos que es una glándula tubular simple. Tubular por su forma y por el conducto, como es uno solo, decimos que es simple. La de al lado, la que está a la derecha, fíjense que son tres glándulas tubulares, ¿sí? Que están unidas por una especie de conducto de adenómero en común, ¿sí? Y ahí las tres vuelcan su secreción. Entonces decimos que es una glándula tubular simple ramificada. Decimos que es tubular simple por el hecho de que el adenómero en común parece ser uno solo, que en realidad va a ser así con casi todas, ¿no? Pero fíjense que las tres parecen volcar a la vez en ese mismo adenómero. Entonces, bueno, podríamos decir que es tubular simple ramificada. La de al lado es una simple glándula tubular, pero está enrolladita. Lo mismo con la otra, que dice que es acinar simple, tiene una forma de acino, que la verdad en las imágenes la veo muy igual a la primera, pero bueno. Pero decimos que es simple porque tiene un solo adenómero. Mientras que la de al lado es lo mismo que hoy, acinar simple ramificada, porque parecen volcar sus productos en una especie de adenómero en común. Pero fíjense las otras, las de abajo. Fíjense que esas glándulas son varias glándulas que vuelcan en distintos adenómeros que a su vez se reúnen formando un adenómero en común. ¿Qué pasa? No solamente está ramificada de por sí, sino que también cada ramificación, cada adenómero ramificado se junta formándonos un adenómero en común. Entonces decimos que eso es compuesto. Que en realidad ya el hecho de que sea ramificado puede ser un sinónimo de compuesto, pero bueno, a mucha gente se le gusta complicarse con eso, así que ya se los cuento. Bueno, como tienen forma tubular, decimos tubular compuesta. Lo mismo con la de lado, acinar compuesta. Y bueno, en la otra, como hay una disposición mixta, se dice que es una túbulo acinar compuesta. Fíjense que es una pelotudez, o sea, no tiene el más máximo sentido aprenderse esto porque al momento de ver al microscopio tampoco nos vamos a poner a ver mucho estas cosas, pero bueno. Fíjense esta otra imagen que estamos viendo ahora. Acá se ve una especie de glándula, parece ser como acinar compuesta. Fíjense que se ven varios adenómeros, ¿sí? Todo eso que estoy señalando son adenómeros que salen de las distintas glándulas en los que se vuelcan los productos de secreción. Y fíjense que todos esos distintos adenómeros desembocan en un adenómero común que lo comunica con la luz. Esto sería una glándula muy ramificada y compuesta, por ende es compuesta, ¿no? Bueno, esos son todos los criterios que había para clasificar una glándula. Ahora sí, vamos a volver a mis manos y es solamente para despedirnos. Jugué con el láser, no maduro más. A ver, ¿se ve algo ahí en la cámara? Bueno, sí, soy un tarado. Bueno, eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir respecto a tejido epitelial glandular. Así que nada, nos quedaría solamente un video de epitelios, que es el tema de uniones intercelulares. Pero bueno, ya no lo vamos a explicar acá mismo. Así que nada, cualquier cosa que quieran saber, nos lo pueden preguntar. Yo no tengo ningún problema en responder. Sinceramente nos encanta que nos comenten, que nos digan sus dudas, que nos puteen, que nos feliciten, lo que sea, todo nos viene genial. Así que nada, quiero que recuerden, antes de despedirnos, tres cositas. Respecto al glandular, el tema de las secreciones mucosas son secreciones espesas, ¿sí? Muy densas y viscosas, y están compuestas más que nada por glucoproteínas e hidratos de carbono. Eso es que dentro de lo que es secreciones mucosas. En cambio las secreciones serosas son más proteicas, a diferencia de las mucosas que eran muy hidratos de carbono, ¿no? O glucoproteínas como mucho, que justamente el moco está formado por glucoproteínas. Las serosas en cambio son proteínas, ¿sí? Y no son glicosiladas, es decir, no son glucoproteínas. Y bueno, sus secreciones son más claras y acuosas. Un detalle re pelotudo, pero que se los aclaro ahora porque me lo estaba olvidando y por ahí es un poco importante que lo sepan. Y acuérdense, como criterio fundamental, que todo tejido epitelial está asociado a un tejido conectivo. ¿Sí? Ahora sí, no los jodo más. Espero que les haya gustado, que les haya servido el video. Si realmente les sirve, ya saben que pueden darle like, que nos ayuda mucho, lo pueden compartir. Y bueno, si les gusta todo el contenido que publicamos, se pueden suscribir. Y nada, cualquier pregunta ya les digo, nos pueden mandar y nosotros vamos a tratar de contestarles a la brevedad. Nos vemos en el próximo video. Adiós.